La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Bueno, el mundo puede tener muchas versiones y muchas opiniones acerca de lo que es la Navidad, pero la palabra de Dios es muy clara, es concisa, es un relato fiel y preciso. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María desposada, María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice que María, una joven judía de Belén, se había desposado con un judío llamado José. Ahora, en la cultura judía, el desposorio era un acto de compromiso para el matrimonio antes del matrimonio, entre dos personas. Se desposaban. De manera que la pareja que estaba desposada ya estaba comprometida formalmente. Y romper ese vínculo en la cultura judía era considerado una afrenta terrible, era prácticamente como un divorcio. El desposorio, ese tiempo de compromiso firme hacia el matrimonio, era un tiempo para poder prepararse para la boda y se entendía que la boda iba a celebrarse con toda seguridad. Durante ese tiempo se entendía que ese hombre era de esa mujer y esa mujer era de ese hombre. Sin embargo, durante el tiempo del desposorio, la pareja todavía no convivía y tampoco tenía relaciones sexuales. ¿Hasta qué? Hasta que llegara el momento en el que los dos fueran al altar y dijeran sí quiero, delante de Dios y de los hombres, y fueran constituidos formalmente un matrimonio, y entonces sí. María y José estaban en esa etapa. Eran algo así como una pareja de novios comprometidos formalmente a casarse, pero todavía no habían mantenido ningún tipo de relación. Y este es el contexto en el que Mateo nos cuenta que antes que se juntasen se halló que María había concebido del Espíritu Santo. El relato nos afirma que María se quedó embarazada sin haber mantenido ningún tipo de relación sexual ni con José ni con ningún otro hombre. Ahora, yo no soy ginecólogo, tampoco creo que sea necesario, pero podemos estar de acuerdo todos en que para que haya un bebé es necesario que el óvulo de la mujer sea fecundado por el esperma de un hombre. Hace unas semanas hemos tenido unas clases muy provechosas con el hermano Manolo Soya de reproducción, de sexualidad bíblica, y nos enseñaba lo obvio en este sentido, ¿no? Que para que haya un bebé tiene que haber un hombre y una mujer. Si eso no ocurre, si el óvulo no es fecundado, si no se hace el huevo que se dice, no hay bebé. Dios lo ha diseñado de esta manera. Pero en esta ocasión tenemos a una joven que no había mantenido relaciones con nadie, que tampoco había sido fecundada por inseminación artificial, y a esa chica le estaba creciendo la barriguita. Estaba embarazada. Dios, el Espíritu Santo, había engendrado un hijo en el vientre de una virgen. En esta ocasión tenemos un acto sobrenatural. El mismo Dios embarazando a una joven de forma milagrosa. Dios fecundando el óvulo de una mujer que no había tenido ningún tipo de relación con ningún hombre. Y de esa misteriosa manera, la naturaleza de Dios pura, sin pecado, sin mancha, perfecta, inmaculada, irrumpía en el vientre de una simple mujer pecadora, débil, impura, humana. La divinidad de Dios se hacía carne en la matriz de una simple mujer judía. Y esto nos impacta, nos asombra, lo disfrutamos. Esta maravillosa revelación de Dios. Estamos aquí sentados cantando gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para que los hombres, santo, 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 venid y adoremos. Qué gran noticia nos ha traído el Señor, disfrutando de la experiencia de haber entendido que realmente Jesús fue encarnado en el vientre de una virgen, siendo engendrado por el Espíritu Santo, y eso es motivo de gozo, de alegría.
Y 2000 años después seguimos gritando aleluya, nuestro corazón se regocija al recordar esta preciosa noticia. Pero yo, en esta tarde, quisiera invitaros a poneros un momento en la piel de José. Estamos desposados, aquí hay varios chicos de la iglesia y chicas, que están ennoviados. Y les va a ser más fácil, ¿no?, ponerse en esa situación. Pero si no recordemos, ¿no?, ese tiempo en el que teníamos novia. Estamos desposados con la chica de nuestros sueños, estamos enamorados, organizamos la boda, haciendo los preparativos, nos guardamos con ella de no cruzar ningún límite, de respetarla. Vamos a ver a nuestra novia con frecuencia, paseamos por Belén juntos, nos reímos, disfrutamos, hacemos planes de futuro, nos reímos juntos, pero un día cuando vamos a buscarla parece que María tiene un semblante un poco distinto y le preguntamos qué le pasa, ella no nos lo quiere contar, pero insistimos y al final María nos suelta la bomba. José, estoy embarazada. Ahora imagina la cara de José. Esto la Biblia no lo cuenta, pero yo me pongo en el relato. Yo soy bastante peliculero y yo me pongo ahí y digo, bueno, este hombre, cuando esta chica le dijo, estoy embarazada, y María al ver, supongo que el asombro, la indignación, el enfado, la confusión de José, le dice, mira José, que no me malinterpretes, yo no te he sido infiel. ¿Qué va? Es que mira José, me visitó el ángel Gabriel y me dijo que iba a concebir un hijo del Espíritu Santo. ¿Tú te lo crees, verdad, José, cariño? Anda. Bueno, no hace falta que os diga cómo nos sonaría a todos esta historia. Yo imagino la confusión, la rabia, la sorpresa, la indignación que podía estar sintiendo José, porque para él, en ese momento estaba más que claro que esa joven judía de la que se había enamorado, de la que amaba con todo el corazón, era en realidad, permitidme la expresión, un poco fresca. Era una lianta encima, utilizaba las cosas del Señor para justificarse. Debía estar pensando José, vaya una me ha tocado. Dice la palabra que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Este hombre quiso, en medio de la desilusión, de la decepción, me imagino, del no entender qué estaba pasando, la quiso dejar secretamente para no infamarla. Y quiero pararme en este detalle. Iglesia, ¿cuánto tenemos que aprender de José? Porque aunque en su mente existía la certeza absoluta de que María le había traicionado, y él podía perfectamente, con la ley de Moisés en la mano, tomar venganza, avergonzarla públicamente, llevando incluso el caso a juicio, José no hizo eso. El texto resalta que José era justo, era un hombre temeroso de Dios, un hombre que no iba a aprovecharse de la ventaja que le daba la ley para tomar venganza contra María. Mira, él podía estar herido, podía estar decepcionado, pero nada de eso lo iba a llevar a hacerle daño a la mujer que quería, de manera que él ya no quería tomarla por mujer, ya no podía tomarla por mujer, pero iba a dejarla secretamente, no quería infamarla. Y esto nos enseña algo importante. Mira, hermanos, muchas veces tener razón no es suficiente. Debemos aprender a usar la justicia con misericordia. Hay personas que no se dejan pasar ni una y que emprenden un juicio contra todo lo que se les presenta. Mira lo que dice Proverbios. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Hay personas que no saben tener razón y tener razón es muy peligroso. Muchas veces, aunque tengamos derecho de ir a juicio, porque entendemos que tenemos todas las de ganar, que nos han cometido un agravio, que han cometido una injusticia contra nosotros, que tenemos que poner las cosas en su sitio, en esos contextos muchas veces Dios será mucho más honrado si aprendemos a sufrir la afrenta y soportar el agravio en silencio. Evidentemente no podemos pasar por alto el pecado, no podemos encubrirlo, tenemos que enfrentar las situaciones
Pero hermanos, muchas veces el Señor es honrado cuando nosotros callamos, agachamos la cabeza y seguimos nuestro camino en paz. Y eso es lo que quería hacer José. José podía haberse vengado de María, pero prefirió dejarla en secreto, prefirió no hacer el asunto más grande y continuar su vida en paz. Y en esa estaba este hombre, tratando de cavilar la forma en la que poder salir de la situación sin infamarla, pero claro, ¿qué digo? Porque si no lo cuento, el que voy a quedar mal encima soy yo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué planteamiento puedo hacer? Y mientras él estaba pensando en eso, dice la palabra, dice, pensando él en esto, el Señor volvió a irrumpir en escena. Dice que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Gloria al Señor. Imagino a este hombre en la cama sin poder dormir, pensando en eso, ¿no? Cuando finalmente el sueño lo vence y en sueños un ángel le revela que realmente lo que le había contado María era cierto. Esa chica era inocente, era verdad que el hijo que llevaba en su vientre había sido concebido por el Espíritu Santo, era verdad que todo eso era obra de un milagro de Dios, era verdad que había intervenido el Señor de una manera sobrenatural. Y ahora el ángel empieza a ministrar a José y lo primero que hace es llamarle José, hijo de David. ¿Te has fijado en este detalle? José, hijo de David. ¿Por qué? Porque de esa manera el ángel hace notar a José que por medio de recibir a María como su mujer y al niño como su legítimo hijo, él, José, iba a dar legitimidad al niño nacido como descendiente del gran rey David. ¿Y por qué era importante eso? Era importante eso porque el Antiguo Testamento decía que el Mesías esperado tenía que venir del linaje de David. Por tanto, José tenía un papel fundamental. Él tenía que cumplir su cometido en todo esto. José, siendo descendiente de David, debía recibir al niño como su hijo para cumplimiento de la profecía. Pero eso no era todo. Dice, y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le revela a José que ese niño que iba a nacer era el Mesías que estaban esperando. Que el niño era el Salvador que iba a rescatar a su pueblo de sus pecados. Que ese niño era aquel que Israel estaba esperando con ansias. Que ese niño iba a liberar a su pueblo. El niño que María llevaba en el vientre iba a traer salvación a sus escogidos. Y por esa razón debían ponerle al niño Jesús, que significa Él salva. El niño que se formaba en el vientre de María iba a nacer para salvar a su pueblo de sus pecados. Y ahora Mateo nos ofrece un dato que no quisiera pasar por alto. En el versículo 22-23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si leemos el Evangelio de Mateo y nos fijamos en cómo el escritor está narrando la historia, Mateo está continuamente acudiendo al Antiguo Testamento y diciendo, esto que está pasando aquí es el cumplimiento de esa profecía, es el cumplimiento de esa otra profecía. Está continuamente conectando la vida de Jesús con el Antiguo Testamento. Y esta es la primera ocasión en la que Mateo lo hace. El propósito de Mateo era convencer a la comunidad judía de que Jesús era el Mesías profetizado cuya venida estaba cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. Y en esta primera profecía, Mateo acude al libro de Isaías, que es un profeta del Antiguo Testamento. Y para entender el contexto de esta profecía, nos tenemos que remontar a unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Voy a contar un poquito brevemente por qué es importante para entender por qué Mateo introduce este dato en este momento. En el momento en el que Isaías, 700 años antes de que Jesús naciera, escribe eso, les dada esa profecía, Israel, que era una nación, estaba dividida en dos partes, el reino del sur y el reino del norte. Y en ese momento, el reino del norte estaba haciendo alianza con otro reino, que se llamaba Siria, para que entre los dos, el del norte y otro pueblo enemigo, atacaran al reino del sur. Qué triste, ¿verdad? Una nación que en teoría tenía que estar unida en guerra. Y el reino del norte, los judíos del norte estaban haciendo alianza con unos enemigos para atacar al reino del sur. Y este reino del sur, que estaba gobernado por un rey que se llamaba Acaz, estaba en decadencia espiritual y este hombre, Acaz, estaba muy nervioso. No tenía
no tenía fe, realmente no veía salida, estaba desalentado. ¿Por qué? Porque realmente esos dos pueblos juntos, el del norte con Siria, eran un enemigo feroz a nivel militar y era imposible combatir con sus fuerzas. Por tanto, el destino del reino de Judá era con toda seguridad ser conquistados y ser aniquilados por Siria y por el reino del norte. Y en medio de ese desaliento, ese rey pusilánime, ese rey sin fe, Isaías recibe esta profecía para exhortar al rey, para amonestar al rey a tener fe, a confiar en Dios, a no perder la esperanza ni a ser de tropiezo para el pueblo, porque era cierto que los enemigos de Judá eran más fuertes que él, era cierto que no podían vencerle con sus propias fuerzas, era cierto que lo tenían súper crudo para salir de esa situación, pero en medio de esa trágica escena el Señor lanza una promesa que puede sonar muy extraña. Mira lo que dice Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Vale, ¿qué señal, Señor? Y dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué tiene que ver la Virgen y Emmanuel con el punto militar en el que se encontraba en el antiguo Israel? Fíjate cómo Dios promete por medio de Isaías que iba a intervenir en la historia para liberar al pueblo. Y ahora Mateo lo que hace es enlazar esa promesa con lo que pasaba en Isaías. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué hace eso? Porque mira, realmente los enemigos terrenales del pueblo de Dios, que podían ser en ese momento el reino del norte, el reino de Siria, la situación política, todo eso apunta, prefigura a los enemigos espirituales del pueblo de Dios, a los verdaderos enemigos de nuestra alma, de manera que la salvación que iba a recibir Israel no era de carácter político ni militar, sino una salvación espiritual. Y esa virgen que anunciaba Isaías 700 años antes era María, y ese niño que iba a traer salvación espiritual a su pueblo era el niño Jesús. Pero mucho más allá de eso, la profecía le llama a ese niño Emmanuel, que es Dios con nosotros. Porque ese niño que iba a nacer no es solamente el ungido de Dios, no se trataba de un hombre valiente, un hombre de Dios lleno del Señor, de un hombre que iba a traer liberación política al pueblo de Israel, no consistía en un gran líder, en un gran profeta, en un gran caudillo que iba a dirigir a su pueblo de victoria en victoria, no. El mismo creador de los cielos y la tierra iba a tomar forma de hombre, pero sin adquirir la naturaleza pecaminosa del hombre. Y esto es impresionante y podemos entender y comprender las palabras de Pablo cuando dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Grande es este misterio. Mira, la segunda persona de la Trinidad siendo engendrada, siendo concebida por la tercera persona de la Trinidad, cobijándose en el vientre de una joven. Dice la palabra que aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo eterno que habitaba eternamente con el Padre, el Logos eterno, el Hijo de Dios fue hecho carne. Ese niño que iba a nacer era Dios con nosotros, era Dios encarnado, el Hijo eterno de Dios, para traer liberación, redención, salvación y vida eterna a su pueblo. Un niño que es Dios, con todos sus atributos, y por tanto un niño que tiene poder para salvar, porque la salvación es de Dios. Por eso su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso su nombre es Jesús, que significa Él salva. Él salva. Yo no puedo imaginar la experiencia de José al recibir esta noticia. El texto nos cuenta lo siguiente: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José se despertó del sueño habiendo recibido esa revelación y lo hizo con el propósito y la determinación de cumplir con la voluntad del Señor y de tomar a María por mujer. Ahora, una pregunta: por mucha revelación que José haya podido recibir en ese momento, ¿creéis que la posición de José era un asunto sencillo, recibir a una mujer embarazada como su esposa? ¿Qué iba a decir la gente? Y pasaban los días,
¿y si a lo mejor yo he flipado en colores? ¿Y si a lo mejor? ¿Y si? ¿Creéis que José no tuvo luchas de fe, no tuvo momentos en los que... Hermanos, poneros en la piel de ese hombre. Estaba a punto de casarse con una mujer que estaba embarazada y él no la había tocado. Mira, cuando recibimos la revelación del Señor, cuando se nos anuncia la palabra, lo importante no son tanto las experiencias, las emociones, es la obediencia. Es la obediencia. José se despertó del sueño teniendo claro que eso era de Dios, y si tienes claro que algo es de Dios, obedece. Obedece. Aunque cueste, aunque te cueste la vida. No te quedes en el casi. Entrégate a Cristo. Piérdelo todo por Él y lo ganarás todo. Y dice la palabra que José y María no tuvieron relaciones sexuales hasta que dio a luz a Jesús. Después la conoció. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque evidentemente, después de dar a luz a Jesús, José y María tuvieron una vida matrimonial normal y corriente. Como buenos judíos del primer siglo, ellos después estuvieron juntos. Se juntaron. Y no solo eso, sino que la Biblia dice que tuvieron más hijos. Jesús tenía hermanos en la carne. Por tanto, la doctrina católica que habla de la eterna virginidad de María no tiene ni sustento bíblico, ni tampoco tiene sentido histórico ni cultural. Es impensable, ya lo que le faltaba a José encima. Pobrecillo. No, hermanos. José y María tuvieron una vida normal, porque el Señor se usa y hace estas cosas maravillosas, impactantes, por medio de personas normales y corrientes. No tenemos ni que divinizar a María ni a José. Hay que ver los villancicos que todo el rato están cantando que María, que José, que el borriquito, que el ande. Qué obsesión con... Hasta los peces, los pececitos. No, Jesús es el protagonista. Pero lo importante de este texto es que finalmente ese niño anunciado había nacido. Dios había hecho carne. El Señor había cumplido así la promesa hecha a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis 3, capítulo 15, hasta Malaquías, de intervenir en la historia de la humanidad para liberar a su pueblo de la maldición del pecado. Este texto que estamos exponiendo hoy nos revela, nos enseña el verdadero motivo de lo que estamos celebrando en este día. Este texto nos relata la mejor noticia que podemos escuchar en nuestra vida. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ha nacido. Dios con nosotros, Emmanuel. Gloria al Señor. Y ahora, para terminar, me gustaría hablar de algunas consideraciones prácticas acerca de la Navidad, importantes. Porque, Iglesia, también hay algunas caras nuevas que nos visitan. No conozco si se confiesan cristianos o no. Por cierto, sed bienvenidos. Algunas cosas acerca de la Navidad que consideramos como Iglesia evangélica desde la palabra de Dios. El mundo celebra la Navidad banalizando al niño Jesús. Lo banaliza. Pone luces, canta canciones a la Virgen, come turrones, se emborrachan, se entregan a las glotonerías, se zambullen en el consumismo y se lanzan al falserío de fingir de que en estos días todo el mundo se quiere y todo el mundo se lleva muy bien, cuando es mentira. Es una felicidad de plástico, artificial. Borracheras, drogas. Mira, yo vivo cerca del centro, en la calle Real, y estos días están siendo horribles. La cantidad de gente que está por las calles, cuando por la mañana está todo destrozado, niñas a las tantas de la mañana que están volviendo vestidas de una forma, vestidas por decir algo. Horrible, hermano. Gente borracha. El otro día salía de la tienda a las 9 de la noche, iba con un hermano, sí, Julio, y nos paró uno que iba como una cuba, el hombre, diciendo... Madre mía. Y de fondo villancicos.
Compras compulsivas. Sabéis que yo trabajo en una tienda de compraventa de oro. No sabéis la cantidad de gente que está viniendo a comprarme, a empeñarme hasta lo último que tiene para hacer los reyes a los niños. Por favor. Y luego no pueden comer. Se embriagan en esta ola de consumismo, de superficialidad. Mira, hermano o hermana, si vas a celebrar en estos días que Jesús realmente nació, no lo hagas como el mundo lo hace. No te entregues al espíritu navideño. ¿Qué es eso del espíritu navideño? Mira, no te fíes de ningún espíritu que no sea el Espíritu Santo. Si hay algún espíritu que llama a tu puerta y no tiene de apellido santo, no le abras la puerta. Espíritu navideño, no. No queremos ningún espíritu raro. Ten discernimiento. Ten dominio propio. No compres las mentiras del mundo, las mentiras de Satanás. Pero sobre todo, tampoco te conviertas en el Grinch. ¿Sabéis quién es el Grinch, no? Ese monigote verde que odia la Navidad. Hay creyentes que con una conciencia limpia delante del Señor entienden que no deben celebrar estas fiestas porque realmente Jesús no nació el 25 de diciembre. En la Biblia manda que se celebre la Navidad y respetamos a creyentes que dicen yo no. Pero si realmente tú quieres aprovechar estos días para disfrutar de una forma especial de que Jesús nació, háblales a este mundo perdido de lo que significa la verdadera Navidad. Aprovecha para decirle al mundo que por muchas luces que coloque en las calles, este mundo está realmente en tinieblas. Diles que el mundo está condenado, que todos van directamente a un infierno eterno. Que como dice Mateo, que conecta con Isaías, el problema no era que iban a ser conquistados por un reino o por otro, que el problema de la gente no es que no tiene trabajo, o que no tiene salud, o que no la ha dejado la mujer, o que sus hijos son rebeldes. El problema real, el problema de raíz se llama pecado. El problema que va a condicionar su destino eterno delante de Dios se llama pecado, y todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dile a este mundo que ese niño que nació ya no está en el pesebre. Que no hagan más pesebres, qué pesados con los pesebres, que Jesús ya no está ahí, que ya no es un niño, mira qué niño, qué chiquitina, ay, qué mono es, y que no, que ese niño ya creció. Que ese niño creció, vivió una vida perfecta, ese niño murió en la cruz, ese niño resucitó, ese niño ascendió y ese niño volverá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese niño es el Rey del universo. Aprovecha estos días para decirle al mundo que hace 2000 años Dios vino a traer esperanza. Diles que realmente el Hijo de Dios fue engendrado en el vientre de una virgen, que no es un cuento que queda bonito en los villancicos de Navidad, que esto es cierto y que ese niño Jesús puede salvarles de sus pecados. Diles que ese niño es Emmanuel, Dios con nosotros, porque realmente Dios es el único que puede traer salvación a este mundo. Diles que Jesús no nació el 25 de diciembre con total seguridad, pero que lo realmente importante es que Jesús nació y que ha venido a traer salvación a este mundo. Diles que vengan al Salvador, pero no que lo hagan con villancicos heréticos, con villancicos que le cantan a la Virgen, a Papá Noel y a no sé quién más. No, que lo hagan en arrepentimiento y fe. Si estás aquí y no tienes una relación personal, íntima, profunda y sincera con el Dios que te ha creado, yo te ruego delante del Señor que te arrepientas de tus pecados y creas en ese niño que nació y que es el único que puede salvarte. Oh hermanos, que el Evangelio sea predicado en estos días y que podamos decirle a este mundo perdido que canta embriagado, feliz Navidad, lo que realmente significa la Navidad y lo que realmente significa la felicidad. Porque realmente Jesús nació para traer salvación a su pueblo. Gloria al Señor.